Bien, vamos a ver ahora todo lo relacionado a la fronte de la enfermedad. Cómo el ser humano ante una situación de enfermedad tiene que afrontar esta situación teniendo en cuenta el pronóstico, la proyección de esta enfermedad, en donde va a entrar muchos aspectos personales de este paciente. Entonces, toda enfermedad implica no solamente un órgano que enfermó, sino es la totalidad del ser humano. Por eso que se habla que el ser humano es una entidad holística y cuando enferma, enferma la totalidad de este ser humano. Entonces, como vemos, la OMS define que salud es un estado de completo bienestar, no solamente físico, sino mental y también social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que esta persona puede asumir retos, tanto retos de trabajo, de proyectos, como también retos del medio ambiente. Entonces, definimos como salud mental un estado de bienestar en el cual el ser humano es consciente que tiene capacidades y también que puede afrontar tensiones, o sea, el estrés normal de la vida. Puede trabajar de forma productiva, fructífera y en bien de la comunidad. Entonces, ¿es el estrés, lo necesitamos diariamente? Cierto. Es un estrés que nos permite tener esa capacidad para competir, para cumplir, para lograr aspectos laborales como aspectos del mundo personal en general. Entonces vamos a entrar ahora a explicar aspectos que forman parte de la enfermedad. ¿Qué es un síntoma? ¿No? Entonces, un síntoma se produce en una persona y es causado por una enfermedad. Un síntoma puede ser subjetivo como el dolor, las náuseas, el mareo, etcétera. Y un síntoma objetivo viene a ser algo medible, como puede ser la fiebre, la presión, el tipo de piel, etcétera. Entonces, cuando hablamos de síntomas subjetivos, hay una forma en que el doctor, los médicos, tienden a querer saber ese mundo subjetivo, cómo es. Entonces, a muchos pacientes le dan una especie de regla y les dicen, muy bien, su dolor del 1 al 10, ¿cuánto es para usted? Entonces el paciente puede decir, bueno, mi dolor es como 7, como 5, como 10. Entonces el médico tiene una idea de lo que ese dolor aqueja a ese paciente. Pero si hablamos de trastorno, estamos describiendo una serie de síntomas asociados a una serie de patologías, como por ejemplo trastornos de la personalidad, trastornos del espectro autista, etcétera. Y si hablamos de un síndrome, entonces agrupa diversos síntomas que son las características de una determinada enfermedad o describe el grupo de fenómenos propios, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Asperger, ¿no? Que tiene características y tiene síntomas muy propias, como la del Asperger, que es falta de empatía, muchas veces, son perfeccionistas, tienen la necesidad de saber sobre un determinado tema, no miden peligros y tienen dificultades para poder socializar y hacer amigos, ¿no? Sin embargo, están muy informados de un tema en específico. Pero actualmente con terapia se está viendo que estas características pueden ser revertidas. Ahora, para nosotros poder entender que es una enfermedad, que es un problema de salud, es necesario tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, ante una enfermedad, ¿qué sucede dentro de ese ser humano? ¿Cómo sucede y quién es esa persona? Una simple gripe
Hay personas que una simple gripe tienen poca tolerancia. Ya sienten que esta gripe es realmente una afectación grande en su vida. Para otras personas una gripe no significa nada, pero va a depender de cómo afronta y de qué tipo de personalidad tiene esa persona que tiene esa gripe o que tiene otra enfermedad que reviste mayor preocupación, un diagnóstico más complicado. Entonces, en el paciente es importante hallar qué factores cuentan en su estructura física y en su historia mental para saber qué significa enfermar. Es importante saber cuál es la biografía de ese ser humano que ha enfermado, cuál es la visión del mundo, qué piensa, qué aspectos de proyección tiene para el futuro, qué hace con su presente. Y acá hay un factor importante como es en qué etapa de la vida está esta persona. Una gripe para una persona o una neumonía para una persona de 18 a 19 años, el afrontamiento es totalmente diferente que una persona de 60, 65, 70 años. Es totalmente diferente. Entonces, los grandes estudiosos del afrontamiento de la enfermedad fueron Cohen y Lazarus, quienes estudiaron por mucho tiempo cómo afrontaban sus pacientes una determinada enfermedad. Entonces, ellos se referían al afrontamiento como el esfuerzo mental orientados a manejar, tolerar, sobre todo reducir y minimizar estas demandas internas que generalmente implican ansiedades y preocupaciones por la enfermedad, como es por ejemplo una quimioterapia. Una quimioterapia es una situación para muchos pacientes dantesca por toda la situación que significa una quimioterapia. Hay personas que en la quimioterapia no tienen muy buena tolerancia, otras sí, ¿no? Entonces, todo esto afecta los recursos que tiene esta persona. Entonces el afrontamiento es importante porque hay una relación entre cómo la persona afronta la enfermedad y los tratamientos y su estado emocional entre ellos. Esto es casi determinante. Por eso se está viendo que cuando los pacientes reciben quimioterapia en algunos hospitales, previamente a recibir la quimio, les suelen hacer una terapia grupal. Entonces, esto implica bajar los niveles de estrés y de ansiedad de este paciente. Entonces, hay tipos de afrontamiento. Un afrontamiento adecuado es cuando se colabora con los profesionales de salud, se mantiene una buena relación social, favorece el ajuste emocional y posee un mejor estado de ánimo. Pero un mal ajuste emocional hace que las personas enfrenten inadecuadamente su enfermedad. En esta inadecuación está la evasión, la negación. Tienen un problema serio, un diagnóstico de CA y minimizan. No importa, va a pasar, no hay problema, lo superaremos. Entonces, no es un afrontamiento real a la circunstancia que están viviendo. Hay estrategias de afrontamiento. Entre las estrategias de afrontamiento tenemos, por ejemplo, que este paciente se comunica con otras personas con respecto a su diagnóstico. Trata de hallar una solución, a veces niega o ignora el problema. Puede refugiarse en la fe, esto es muy importante. Las personas creyentes tienen un gran refugio en la oración, en creer en Dios. Y muchas veces todo ese dolor, todo ese malestar, hacen que sientan un mayor acercamiento a Dios. Y también depende de terceros para hallar una solución. Se tornan rígidos o son extremadamente flexibles. Pero acá también está el afrontamiento de una persona
que depende de otros, ¿no? Entonces, esa dependencia hace que esta persona crea también en otras personas, tengan una red de apoyo que le permitan lograr y encontrar una solución al problema que está viviendo. Es importante reconocer qué estilo de afrontamiento tiene este paciente. Así el médico podrá también brindarle una orientación. Lazarus hace una distinción importante entre estas estrategias de afrontamiento. Cuando las estrategias van dirigidas al problema, entonces hay búsqueda de soluciones, colaboración con un proceso de rehabilitación o estrategias dirigidas a la emoción, vivencias de emociones negativas, en donde es importante una terapia de relajación, evitar pensar en las dificultades, en el futuro, evitar pensar en todo aquello que implique que este paciente va a tener un cambio de vida, sino tener la tendencia a tener una visión positiva de las cosas. En medio de diagnósticos complicados y difíciles, puede haber una luz de esperanza, no siempre, pero puede haberla, hasta que el diagnóstico no sea definitivo. Y aún hay que tener en cuenta, en diagnósticos que aparentemente han sido definitivos, suele a veces haber cambios que los mismos médicos dicen, pero no sé qué pasó. Y eso está muy ligado al sistema de creencias de la persona, a su personalidad, a su fortaleza y entereza para enfrentar una enfermedad. Entonces, todo esto va a depender de factores que tenga este paciente, de sus recursos internos, ¿no? Entonces, si hay una negación inicial del diagnóstico, esto quizás también puede ser inicialmente efectivo, positivo, porque el paciente se toma un tiempo, ¿no? Para adaptarse a esta nueva situación. Y después retoma la situación del diagnóstico y puede asumir con más tranquilidad toda la situación que implica el tratamiento. Entonces, siempre entre un paciente es importante aclarar las dudas mínimas que este paciente tenga. Hacer que este paciente logre la tranquilidad, se sienta tranquilo y confíe en su médico tratante. Las estrategias de afrontamiento más adecuadas también dependerá de la posibilidad que tiene esta persona, cómo controlar esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el cuidado de una enfermedad como la diabetes conviene que el paciente tenga un papel activo. Sin embargo, ante una cirugía es importante que tenga un papel pasivo y que confíe en las demás personas. Entonces, la enfermedad. En el afrontamiento de la enfermedad es importante la imagen que se tiene de ella. En la imagen que se tiene del cáncer es una imagen de dolor y para muchos sinónimo de muerte. Entonces, este afrontamiento, esta idea de lo que es esta enfermedad va a implicar un mal pronóstico, o sea, va a ser un poco más difícil las cosas. Porque si ya el paciente va predispuesto a una situación negativa, entonces este paciente y los familiares van a vivenciar angustia y van a tener pensamientos de fantasías negativistas frente a esta enfermedad. Entonces, posteriormente, el paciente pensará que lo más importante en realidad es la calidad de vida. La diabetes es una enfermedad crónica de pronóstico difícil, generalmente con complicaciones propias de la enfermedad que ponen en peligro y en riesgo la vida del paciente. En conclusión, el afrontamiento de una enfermedad va a depender y va a estar relacionada con la percepción de riesgo que esta enfermedad tenga para este paciente. Y también para la afectación de la calidad de vida del paciente. Entonces, esto nos hace ver que va a ser importante cómo el paciente perciba
cognitivamente esta enfermedad. La enfermedad no es el resultado de la alteración de un solo gen, es una compleja interacción de multitud de genes y factores medioambientales. El paciente no solamente es un cuerpo, es más que un ser vivo, es una persona, un ser dotado de espiritualidad, inteligencia, psiquismo, con un sistema de creencias, un concepto de sí mismo y que tiene un proyecto de vida, una responsabilidad frente a su propio destino y entorno. Entonces, el ser humano constituye una unidad bio, psico, socioespiritual y funciona como una unidad, de tal manera que todo lo que es y hace en cada una de sus dimensiones repercute en todo el resto de su ser. Bruce Lipton, que es un estudioso de las creencias, él dice, la creencia es un pensamiento que tiene una significación de certeza, de verdad, independientemente de que sea cierto. Y esta creencia, que comprende conductas y emociones, implica acciones, percepciones, comportamiento y biología. Entonces, de aquí que el pensamiento cura más que los medicamentos, por supuesto, porque el pensamiento tiene una biología. El pensamiento puede transformar, modificar la biología. Por eso cuando hablamos de depresión y vemos todo en blanco y negro y perdemos el interés por el color o simplemente todo lo vemos blanco y negro, la persona deprimida tiende a tener manifestaciones conductuales y emocionales que van a afectar su vida en general. Porque es a través del pensamiento. Hay una gran diferencia si uno piensa en una situación triste, en una situación de desesperanza, que nada tiene solución, que todo es adverso, que todo es difícil, a un pensamiento en donde hay esperanza, a un pensamiento donde hay una sensación de que las cosas van a cambiar, una emoción positiva. Son aspectos totalmente opuestos y todos tienen el basamiento de una biología. Entonces, nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen una expresión bioquímica en el cerebro que se da mediante la liberación de determinados neurotransmisores. Entonces, está demostrado el importante papel que cumplen los procesos cognitivos y emocionales en la salud y enfermedad. Si yo tengo un simple resfriado y digo, ya me enfermé y esto me va a traer graves consecuencias, casi tengo la plena seguridad que esa gripe se transformará en esas gripes que demoran pues 15 días, ¿no? 20 días, ¿no? Entonces va a hacer que la persona tenga una serie de síntomas y signos complicados. Hasta puede llegar a una neumonía, una simple gripe. Y si esto lo asociamos con un factor depresivo, entonces ya es una enfermedad grave, se transforma en una enfermedad grave. En cambio, si sonreímos y pensamos que esto es algo pasajero, que ya va a pasar, no tiene importancia, y nos curamos y nos tratamos con la fe de que va a ser así, con la creencia que va a ser así, entonces esto lo podemos revertir más fácilmente que tener una visión catastrófica de una simple gripe. Entonces, se habla mucho de la evaluación cognitiva de la realidad. Entonces, esta evaluación cognitiva tiene que ver con la historia personal de ese paciente o de esa persona. ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Quién lo crió? ¿Qué sistemas de creencias tiene? ¿Cuál es su realidad sociocultural? Todos esos aspectos que integran su personalidad es una unidad inseparable.
Este modelo de la teoría de la evaluación cognitiva está en vigencia. Se ha visto que en diferentes investigaciones lo que dijo Richard Lazarus en su momento está en vigencia, que la teoría de la evaluación cognitiva es una teoría que muchas veces determina la situación y el pronóstico de un paciente. Entonces, Lazarus nos dice que la evaluación cognitiva se produce cuando una persona toma en cuenta aspectos que influyen en su respuesta frente al estrés. Toda enfermedad, por muy simple que sea, es una situación que nos significa estrés. Y estos dos factores abarcan la tendencia amenazadora del estrés y la situación de la persona. ¿Cómo vamos a asumir ese estrés frente a una situación de enfermedad? Y la evaluación de los recursos necesarios para minimizar, tolerar o eliminar estos factores de estrés o esta vivencia, esta preocupación y ansiedad que nos produce. Porque, por ejemplo, ¿no? Una bronquitis que implica estrés y que una persona sabe que tiene cierta fragilidad a este nivel, entonces sabe también que el aspecto emocional va a tener un papel preponderante. Porque si me voy a angustiar y me voy a empezar a decir, no, esta bronquitis no va a pasar, esta bronquitis se va a demorar, y empiezo a tener pensamientos muy relacionados a la tristeza, muy relacionados a la melancolía, mi cuadro se va a agravar. Entonces nunca olvidemos que es importante qué evaluación cognitiva hago yo de esta alteración. Entonces, volviendo al tema médico, el médico siempre tiene acceso a la intimidad del paciente, ¿no? Pero a veces algunos médicos subestiman algunas información del paciente. Y esto sí muchas veces complica la situación. Entonces, esto es algo muy importante y hay que tener en cuenta. La evaluación cognitiva va a depender de la personalidad de este ser humano. La personalidad va a tener una influencia determinante en el proceso de salud y en el proceso de enfermedad. Ya en 1910, el doctor Osler decía, no solo se trata del paciente, se trata del hombre que lo empuja hacia algo. Hablando de unas enfermedades cardíacas. El paciente con una enfermedad cardíaca tiene características muy particulares, ¿no? Generalmente los pacientes con algunas enfermedades cardíacas son personas que tienen un bajo nivel de tolerancia a la frustración, son personas que tratan de ocultar su hostilidad, son personas que tienen una ambición desmedida, o sea, tienen características muy personales. Y también un mal manejo del estrés, porque estas personas no saben manejar el estrés, entonces afectan su corazón, porque la ansiedad y la insatisfacción propia afectan las enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, el paciente con enfermedades coronarias se ha estudiado muy bien y se ha visto que tiene características muy particulares, muy diferentes a un paciente con una enfermedad terminal o a un paciente con una enfermedad, con un diagnóstico de una enfermedad. Entonces, la psiconeuroinmunoendocrinología es una disciplina científica. Es realmente una disciplina joven, pero que analiza aspectos que han sido estudiados hace muchísimo tiempo atrás, desde la época en donde se hablaba de qué cosa es la medicina. Entonces la psiconeuroinmunocrinología estudia, analiza la relación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el ámbito psicológico. O sea, esto abarca el aspecto global de lo que es el ser humano. Y la enfermedad implica un trastorno, un disturbio biológico, psicológico
y social. O sea, una enfermedad afecta, nuevamente les repito, a la totalidad holística de un ser. Está demostrado el papel que cumplen los procesos cognitivos y emocionales en la salud y la enfermedad. Como un pensamiento, ¿no?, pasa a ser una emoción, esta emoción altera el estado de ánimo y este estado de ánimo emite respuestas. O sea, somos un laboratorio de emociones, ¿no? En donde un pensamiento puede realmente hacer nuestro día muy complicado o hacer nuestro día muy saludable. Pero todo esto, ¿dónde se inicia? En el área prefrontal de nuestro cerebro, que es donde se localiza el pensamiento. Luego pasa al área límbica, donde están las emociones, y el hipotálamo, que emite las respuestas. Entonces, esto estudia la psiconeuroinmunoendocrinología. Realmente lo que somos, ¿no? Una relación médico-paciente empática y en calidez humana, con información, respeto por las creencias, esto implica que este médico se preocupa por la persona y por sus vivencias. Actitudes tan sencillas como un saludo, una despedida cordial, harán que este paciente se sienta bien tratado y disminuirán sus niveles de estrés. Entonces, miren ustedes, la relación mente-cuerpo es importantísima. Las creencias culturales o religiosas también producen modificaciones psicobiológicas. Porque si yo creo absolutamente en un Dios que me cuida y me protege y oro, ¿no?, entonces me voy a sentir reconfortada por mi creencia. Entonces voy a sentir y este sentir en la oración, este sentir en Dios, me va a traer calma, me va a traer paz. Y probablemente mis niveles de oxitocina y dopamina me produzcan una sensación de bienestar. Es así como gracias a la integración mente-cuerpo, las creencias, la esperanza, la fe, pueden verse expresadas por cambios psicobiológicos que van a influir en la recuperación de las enfermedades. También están los cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados paliativos, que significan cuidar a una persona con una enfermedad muy avanzada, con una esperanza de vida limitada. Pretende mitigar los síntomas partiendo de que la enfermedad, en este caso, ya no tiene cura, pero sí considera que las personas deben tener una calidad, hasta el último momento, una calidad de vida. O sea, los cuidados paliativos no tienen el objetivo de curar enfermedades. Es un tratamiento multidisciplinario en donde se mezclan, se interrelaciona el médico, la asistente social, el psicólogo, los terapistas, ¿no? Es todos los profesionales que logran que este paciente se sienta confortado. Y también interviene la parte espiritual, el apoyo a través de un sacerdote que puede brindar esa ayuda espiritual, esa oración, ese sentir a Dios cerca y que implica un confort para este paciente. Los cuidados paliativos se apoyan en una actitud adecuada, experiencia y conocimientos especializados. Los cuidados paliativos contribuyen a mejorar la calidad de vida y también la calidad de muerte. Esto es muy importante. Desde la primera cita médica, ¿cómo va con este paciente? Pregunta por las opciones de la asistencia no médica, grupos de ayuda, psicoterapia. Cuando un paciente tiene una enfermedad en donde no reviste un pronóstico bueno, en donde no hay una posibilidad de curación, estos cuidados paliativos son importantes para la vida del paciente. También el cuidado de las personas con enfermedades graves muchas veces sobrepasa los límites. Ahora, acá hay otro aspecto importante. Las personas que cuidan a estos adultos mayores también corren riesgos, ¿no?
Entonces, en cuidados paliativos se ve todo estos aspectos del paciente y las personas que cuidan a ese paciente. Entonces, los cuidados paliativos tienen importancia porque mitigan el dolor de este paciente, mitigan sus miedos, ah, y también tienen mucho que ver con aspectos propios del paciente, como la debilidad, la somnolencia que muchos tienen. Y muchas veces es importante ya acá hablar de la despedida y del duelo con la familia, porque son pacientes que están en la última etapa de una enfermedad. Son pacientes crónicos. Entonces, acá ya se habla del duelo de la familia, cómo va a terminar esta relación con la familia y cuando la familia ya inicia un duelo. Entonces, los principales objetivos de los cuidados paliativos es aliviar el dolor y otros síntomas, mejorar el bienestar emocional de ese paciente, que hasta el último día de su vida debe sentirse querido, debe sentirse importante para la familia y con una vida espiritual enriquecida, sostenida. Entonces, este equipo apoya también a los miembros de esta familia de la persona enferma, porque cuando son enfermedades de largo, digamos, tiempo, entonces la familia también queda devastada y queda afectada emocionalmente. Denninger, que es un psiquiatra de la Escuela de Medicina de Harvard, está haciendo una serie de estudios aún hoy en día con prácticas ancestrales como el yoga, ¿no? Que afecta genes y actividad cerebral. Se han hecho estudios muy interesantes con yoga y para tratar de paliar el estrés crónico. Entonces, en su más reciente trabajo, se culminó con un estudio que publicó a principios de año en el que muestra cómo las llamadas técnicas mente-cuerpo pueden activar o desactivar algunos genes relacionados con el estrés y la función inmune. Entonces, Denninger dice, hay un efecto biológico real. Y esto es cierto. El yoga ha sido muy estudiado por médicos de la Universidad de Harvard, en donde han hecho una serie de estudios con personas, por ejemplo, que se dedican a la meditación, ¿no? Y se ha visto que las personas que meditan tienen un cerebro mucho más equilibrado, permite una mayor concentración, reduce los niveles de estrés. Y hay una nueva técnica que es el Kundalini, que para Denninger es una forma de yoga que incorpora la meditación, ejercicios de respiración y cantos de mantras, ¿no? Entonces, no es el yoga puramente, es una forma del yoga que incorpora otros aspectos, que ha logrado resultado en pacientes, ¿no? Otro aspecto importante también es pintar mandalas, que es una relajación oriental. Es un método de meditación activa en el cual está la creatividad, se exterioriza sentimientos, ¿no? Es un trabajo lúdico terapéutico y genera armonía y paz. De estos he hecho estudios, o sea, no es que solamente se dice, está probado científicamente que este pintar a las personas las involucra en ese mundo del arte, de esa sensibilidad y que es algo lúdico terapéutico. Entonces, todas estas técnicas están muy relacionadas para poder darle bienestar al paciente, ¿no? Pintar mandalas y también quizás si algún paciente tiene algunos intereses cognitivos, por ejemplo, y puede hacerlo, hacer sudokus, pupiletras, pintar muchas veces
de manera grupal, esto es muy importante para la vida del paciente. La terapia grupal para ellos es básica porque se relacionan con otras personas, siempre y cuando este paciente esté en condiciones de hacerlo, porque de lo contrario también podemos enfrentarlo con una frustración al no poder elaborar. Pero sí, por ejemplo, la oración, la conversación, la buena lectura, sin estrés, la buena lectura que baje estos niveles, se puede ayudar mucho realmente a este paciente. Por eso, qué importante es que un médico y una persona que acompaña a una persona con una enfermedad crónica pueda tener estos conocimientos para hacer que este paciente tenga un bienestar emocional, que es lo importante, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto cuando hablamos de un paciente crónico es que este paciente tenga una buena calidad de vida.